En el discurso presidencial, el presidente de la Nación amenazó no solo amenazó, sino que lo ha ratificado, que quiere judicializar el préstamo del Fondo Monetario Internacional y involucrar a Mauricio Macri en eso, incluyendo, naturalmente, si judicializa esto, el Fondo Monetario. ¿Somos amigos o enemigos del Fondo? Alfredo Blanco y su columna de opinión. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente, lo que ha ocurrido ha sido, tal como vos lo estabas diciendo incluso en la introducción, ha tenido un fuerte impacto algunas de las afirmaciones del presidente, y una de ellas tiene que ver con este organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional. Déjame que antes de darte mi opinión sobre si somos amigos o enemigos, haga un poquito de historia, ¿no? Mira, en junio de 1944, más particularmente el 6 de junio del 44, los aliados desembarcaron en Normandía, guiados bajo el comando de Eisenhower. Se inició la invasión aliada en la Segunda Guerra Mundial. Era el año 44. En realidad, faltaba mucho para que la guerra terminara. Faltaba más de un mes para que De Gaulle pudiera entrar a París, por ejemplo, que dijo aquella frase célebre que dice París martirizada, pero París liberada, ¿no? Y faltaba un año para que se rindiera Alemania. Sin embargo, ya parecía claro, en junio del 44, que la locura nazi, esta loca idea del Tercer Reich que tantas muertes causó, y sus aliados, los japoneses y los italianos, el fascismo italiano, el imperio japonés, iban a perder la guerra. Y los aliados habían logrado, comenzar lo que iba a ser las batallas finales de la derrota del eje. Bueno, eso llevó a que quien iba a ser, seguramente iba a emerger como la potencia más importante, ya sin ninguna discusión, que eran los Estados Unidos, su presidente citara a una reunión, una conferencia, que se le llamó Conferencia de Naciones Unidas, pero todos sabían que los que estaban invitados a ir ahí eran los aliados, es decir, eran los que estaban en contra de los nazis y que eran amigos de los aliados. Fueron invitados 43 países. Esos 43 países, más una delegación, porque no estaba liberado todavía, la delegación de Francia, se reunieron el 1 de julio. ¿Para qué se reunieron? Mira, te voy a leer un párrafo de la invitación, ¿no? Donde les daba la bienvenida a los participantes de la conferencia. El 1 de julio, el secretario de la conferencia leyó la carta de Roosevelt que decía: les doy la bienvenida a este tranquilo lugar de reunión con confianza y con esperanza. Les agradezco por el largo viaje que han hecho y agradezco a sus gobiernos por la aceptación de mi invitación a esta reunión. Aún, mientras la guerra para la liberación está en su pico, los representantes de los hombres libres deben aconsejarse mutuamente sobre la forma del futuro que vamos a ganar. ¿Qué futuro estaba pensando? Lo agregó en un párrafo breve que te lo leo. Dice: el comercio es la sangre vital de una sociedad libre. Debemos cuidar que las arterias que llevan esa corriente de sangre no sean estorbadas otra vez, como lo han sido en el pasado, por las barreras artificiales creadas por rivalidades económicas y sin sentido. Bueno, esta conferencia, que se llama de Bretton Woods, porque fue citada, la reunión se hizo en Bretton Woods, en New Hampshire, allí surgieron dos organismos internacionales muy famosos: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial. Agrego una breve nota sobre cómo nació eso. Eso nació porque un economista que se desempeñaba en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos preparó una propuesta. Ese economista se llamaba Harry Dexter White. Y la misión inglesa era encabezada por un notable economista, lo hemos mencionado muchas veces, el célebre John Maynard Keynes. Keynes hizo una propuesta, dijo: miren, para que el comercio funcione, los países no pueden tener mucho desequilibrio en su sector externo. Entonces tenemos que crear una unión internacional de compensaciones, crear una moneda y asistir a aquel que tiene un déficit de su sector externo
y de alguna manera castigar al que tiene demasiado superávit, porque no hay que interrumpir el flujo del comercio. Esa moneda que había pensado Keynes, lo digamos así de manera anecdótica, tenía por nombre el nombre de uno de nuestros auspiciantes, Ricardo. La moneda de Keynes se llamaba Bancor, una casualidad histórica, pero es el nombre de nuestro querido Banco de la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, no triunfó la tesis de Keynes, triunfó la tesis de White. Era lógico porque era la tesis del país, digamos, más importante, que eran los Estados Unidos. Y ¿eso qué hizo? Creó el Fondo Monetario Internacional, que al principio se llamó Fondo Internacional de Estabilización, que comenzó a funcionar a partir de 1945, y que además fue concebido como un sistema en el cual todos los países hacían un aporte en moneda doméstica y en moneda dura, o en oro, y a su vez podían solicitar asistencia si tenían un déficit en el sector externo. Eso funcionó no con una moneda como era Bancor, sino que funcionó con una moneda que era el dólar. Es decir, era un sistema de moneda patrón dólar. El dólar era convertible a oro y las monedas todas fijaban un tipo de cambio fijo respecto del dólar. Bueno, la hago corta, el Fondo Monetario, que se ha hecho tan famoso en las últimas décadas por ser el objetivo esencial de crítica de las izquierdas, te digo dos cosas que son llamativas. La primera, Harry Dexter White, el que creó la idea, fue investigado por ser colaboracionista de la Unión Soviética y en el 48 lo citaron a la Comisión del Senado de Actividades McCarthy, exactamente. Pero lo otro más interesante es que dentro de esos 44 delegaciones, bueno, Argentina no estaba, porque obviamente Argentina tenía una simpatía evidente, se mantuvo neutral un tiempo, terminó declarando la guerra cuando la guerra ya terminaba, y se estaba sospechada de que era tan importante las fuerzas germanófilas en Argentina que muchos seguían soñando, en el 43, de que iba a triunfar Alemania en la guerra. Bueno, dejemos de lado eso, que fue un error histórico que yo creo que a la Argentina le costó bastante, pero digamos esto, de los otros 43 países, había uno que firmó muy entusiastamente un agradecimiento al presidente de los Estados Unidos. El agradecimiento decía, estaba puesto en el acta que se firmó el 22 de julio. Lo tengo aquí, dice textualmente, expresar su gratitud al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, por su iniciativa de convocar esta conferencia y su preparación. ¿Y sabe quién firmaba? Firmaba la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética es uno de los que creó el fondo junto con Estados Unidos, que había pensado Harry Dexter White, el sospechado de ser colaboracionista soviético. En realidad, algún tiempo después, por allá debe haber sido varios años después, Unión Soviética rompió con el fondo, en realidad ya estaba el señor Stalin gobernando la Unión Soviética, rompió con el fondo y además, como Stalin claramente no solamente gobernaba Rusia, sino que además gobernaba los países del Pacto de Varsovia, los hizo ir renunciando a sus países satélites, digamos, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que de aquellos 44 firmas, hoy en el fondo hay 190 países. 190 países que no son todos iguales, porque ahí el voto depende de la cuota que vos aportas. Claro. Mira, te voy a mostrar un grafiquito que hice con los datos de marzo. Le voy a pedir al director si tenemos la placa. Allí está el poder de voto en el directorio ejecutivo del fondo. No sé si se alcanza a apreciar bien. Allí está. Tenemos Estados Unidos, que obviamente es el que tiene una porción más grande, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia Saudita, en el directorio del fondo, en el directorio que toma las principales decisiones y que preside su directora gerente cristalina, digamos, es en el directorio los países tienen representación individual, estos que he puesto yo aquí. Y después el resto son en grupos. Pero lo que quería destacar poniendo los que tienen representación individual es que de los 24 directores que tiene el fondo, acá yo he puesto solamente los que representan exclusivamente a un país, de esos 24 directores, en realidad el poder de decisión
está claro, porque si vos te fijas, Estados Unidos más Japón, más Alemania, más Francia, más Inglaterra, digamos, saquemos Arabia Saudita, saquemos China, por ejemplo, son el 36% del poder de voto. De manera tal que es claro que la influencia de los Estados Unidos es muy grande. Y ahora voy a la noticia, digamos, esta que empezamos comentando. El gobierno argentino ha dicho que el fondo tiene responsabilidad porque tomó la decisión de prestarle a Argentina, y algunos han dicho que es consecuencia de que querían apoyarlo a Macri, ¿no? Sí. Es claro que el gobierno de los Estados Unidos incidió en las decisiones del fondo. En aquel momento la directora gerente era Christine Lagarde. Sí. Pero es claro que influyó. Y es claro que 57.000 millones, que creo que terminó siendo el monto total, aunque no se hizo efectivo todo, era un crédito increíblemente alto y que sin lugar a dudas Argentina no iba a poder pagar, ¿no? Pero quiero decir lo siguiente. Martín Guzmán, de viaje por los Estados Unidos, va a visitar al fondo, va a visitar seguramente a la secretaria de Estado de Joe Biden, porque por más que se diga que vamos a hacer querellas y que vamos a tomar decisiones muy duras, y por más que nos enrolemos en la fila de los que creen que el Fondo Monetario Internacional es una parte de una conspiración que está en contra de Argentina, yo creo que finalmente el deseo más profundo, el deseo secreto de Fernández y de Guzmán, es que el fondo rápidamente le acuerde el programa de facilidad extendida sin exigirle demasiadas decisiones difíciles, que puedan comprometer. Entonces vuelvo, y con esto redondeando, digamos, lo que dijimos en el programa pasado. En el programa pasado dijimos, hay un plan, que es el plan que va de abril hasta las elecciones. Así es. Ese plan tiene sus puntos a favor, porque tenemos buena cosecha, porque los precios de los commodities son buenos, porque probablemente eso permita no tomar decisiones tan drásticas hasta las elecciones. Pero termino con esto, Ricardo. El tema va a ser la columna que vamos a hacer, los comentarios que vamos a decir el día después de las elecciones. Coincido con vos, Alfredo. Te mando un abrazo, nos juntamos la semana que viene. Un abrazo grande, Ricardo.